memoria. Esto es terrible. Hijos míos, niños, adolescentes, escuchen. Tommy, escuchen. Dice en 1 Samuel 15:23, dice la palabra del Señor: ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación. Para los hijos de Dios y para nuestros hijos, nuestros adolescentes. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación, y ser obstinado es lo mismo que ser idólatra. Ser rebelde es lo mismo que practicar la adivinación. La adivinación en el siglo pasado, este siglo y el próximo siglo siempre es brujería. Amén. En Gálatas dice: ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos embrujó? Si habiendo comenzado en el espíritu, están terminando en la carne. Algo pasó en el camino, hermano. Alguien nos hechizó. Ser rebelde es lo mismo que practicar la hechicería. Por eso nuestros hijos no se tienen que rebelar a sus padres y a la palabra de Dios, porque cometen el mismo pecado de brujería que se comete en el mundo. A ver si te puedo hacer entender. Rebelión se rebela contra el orden divino. La rebelión de los hijos sobre los padres naturales, los padres carnales, se están rebelando ante el orden divino. Yo mando. Papá no sabe nada. Mami es una vieja retrógrada. Son tontos. Yo voy a hacer lo que quiero. Rebelarse es rebelarse al orden divino. Cuando los hijos creen que si les falta algo tienen que reclamar a la madre. A mí me pasó. Ya le digo, ya vos te voy a hacer a mí. Dice, no, Carmen. Los hijos le reclaman las zapatillas, el pantalón, la camisa a la madre. ¿Quién es el proveedor? La mujer a su dedonia. Amén. Es rebelarse ante el orden divino. Eso es rebelión. Querer hacer esto hoy es terrible. Y la rebelión es decir: mami, dale, haceme la gamba. Y rechacemos las dos juntitas a Dios. Los jóvenes fascinados, este es el recordatorio, me cae ahí la gota, se me pierde la revelación, ¿viste? Fascinados por el mundo, quieren hacer cómplices a las madres y a los padres de la hechicería, de la brujería. Espera, por eso siempre mis hijos cuando pecaron en desobediencia a mí. Pero yo nunca los consentí. Y ahora se ríe, ¿viste? Porque cuando vos te fuiste a dormir yo me escapé por la ventana. Pero vas a pagar vos las consecuencias, no yo. Son necios, ¿viste que son necios? Se creían que me estaban haciendo algo. Sí. Y la brujería, hermanos, o la adivinación, si usted mira el Nuevo Testamento, es una obra de la carne. Amén. Yo no sé por qué hablan de brujería, porque está en la Biblia. Es una obra de la carne del Nuevo Testamento. Sí, Señor. Dice los frutos del Espíritu y las obras de la carne, y ahí está la hechicería. Amén. Entonces, cuando usted se pone rebelde al orden divino y a la palabra de Dios, usted le da legalidad al espíritu de hechicería en su vida. Usted es una hechicera. Usted es un hechicero. Tan chiquitito, sí.
Porque cuando uno se pone rebelde al orden divino, usted le da legalidad a la obra de la carne, que es la hechicería. Entonces, por eso dice que el pecado de rebelión es como el de adivinación, hechicería o brujería, que es una obra de la carne. Déjeme decirle, la brujería es un esfuerzo por manipular el mundo espiritual por medio de espíritus demoníacos. Entonces, como estamos tomados por la rebelión, que no queremos obedecer a nuestros padres, no queremos obedecer las escrituras, ¿entiendes? Nosotros comenzamos a manipular. Comenzamos a manipular y a decirle, si no me dejas, me mato. Si no me dejas hacer eso, yo le cuento a papá. Si no me dejas, yo me voy a otro lado. Alábale que vive. Amén. Si no me dejas hacer esto, yo me voy al mundo. Manipulación, brujería. Y quiere el brujo hacerte cómplice de lo suyo. Ah, si no me compras esa pollera que yo te pedí, ¿sabes qué? No voy más a la iglesia. Manipulación. Haceme rabiar mucho y ya va a ver que no te predico. Que vaya a predicar otro. Manipulación. O sea, brujos en la familia cristiana y en la grey de Cristo. Esta es la manipulación. Si no me dejas esto, me mato. Como está bajo un espíritu demoníaco, hermano, que puede ser que si no se mate, pero el que amenaza no se mata. Amén. Amén. Aplauda. Mentirosos, burladores, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Entonces, ¿por qué entonces el espíritu de rebelión es como la adivinación? ¿Por qué? Porque ese espíritu hace que nosotros nos encarguemos nosotros mismos de las situaciones. ¿Usted entendió? No, más o menos, está bien. La rebelión es como la adivinación. Amén. ¿Por qué? Porque los dos espíritus hacen, o sea, los dos pecados de rebelión y de adivinación hacen que nosotros resolvamos por nosotros mismos las situaciones. Amén. ¿Y qué pasa si nosotros resolvemos por nosotros mismos las situaciones? Invalidamos la justicia de Dios. Entonces nosotros nos creemos autosuficientes. Sí, Señor. En lugar de orar a Dios, esperar que Dios active nuestra bendición, en lugar de tener la paz que necesitamos esperando la bendición, escuchen, pastor, nosotros resolvemos la situación por nosotros mismos y eso es autosuficiencia. Cuando nosotros resolvemos las situaciones por nosotros mismos, hacemos a un lado a Dios. Amén. Y el pecado de rebelión es como la adivinación. Porque toda situación contraria que se nos presente, nosotros se la tenemos que entregar al Padre para que el Padre venga a resolverla. Entonces, yo quiero que usted entienda lo que es esto, porque esta es la manipulación que se ejerce dentro de una casa
para hacer que el otro ceda a las necesidades mías. Cuando nosotros tenemos que realmente saber que las necesidades son suplidas por Dios. Amén. En el orden divino de Dios. ¿Entiende? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos leyendo? Todo. Porque este es el estado de los jóvenes cristianos en los hogares. Te descubrí, Satanás. Amén. Santo. Porque el don de ciencia y conocimiento, el que yo tengo, hace estas cosas. Amén. Que por la palabra se ha descubierto Satanás. Sí, Señor. Entonces, ¿te está gustando? Pero porque fíjese que este espíritu operante en la casa de los cristianos, en las iglesias, es el mismo espíritu operante en el paganismo. Sí, Señor. Y quieren que en las familias cristianas, nuestros hijitos, se muevan como se mueve el mundo. Es un recordatorio. ¿Te cayó una gota? Sí, que me cayó una gota. A mí me está lloviendo acá. Gloria a Dios. Y te quedas ahí, bocadito quietito. Entonces dice, 32. Los incautos mueren por sus propios desvíos y a los necios les destruye su autosuficiencia. Pero escuche lo que yo le digo. Para que usted deje de echarle la culpa a Dios, al manto, a los pastores y a su prójimo. Dice, pero los que me oyen vivirán tranquilos. Señor. Sin sobresaltos ni temor de ningún mal. Amén. Entonces, los que oímos a Dios, dice el Señor, viviremos tranquilos, sin sobresaltos, ni temor de ningún mal. Usted sabe que cuando usted hace cumplir la voluntad del Padre en su casa, Dios le da paz. Sí, Señor. Y que pague el que se equivocó. Amén. Entonces esa es la confianza que tenemos en el Señor. Que si hemos oído la voz de Dios, estamos confiados. Que viviremos tranquilos. Viviremos sin sobresaltos. Y no tendremos temor del mal. Amén. Porque el pecado de la rebeldía, que es como la hechicería, es ese pecado que te lleva a decir, mire hermana, yo sé que estoy en el 2022 y en un manto apostólico y profético, pero yo cuando era como usted, que era un hijo, que era un congregante, mis hijas caminaban kilómetros y kilómetros en la oscuridad para ir al colegio, hoy de madrugada. Yo nunca tuve temor ni que me la violaran, ni que me la asaltaran. Porque papá cuando promete cumple. Amén. Ahora la autosuficiencia es la que le da intranquilidad a la gente que vive sobresaltada y que teme del mal. Porque ellos creen que si ellos no están en escena, las cosas no van a acontecer. Mis hijos caminaron. Eran mujercitas como ustedes. Yo no los llevaba a la escuela. Yo no tenía plata para pagar una tráfico. Pero yo no le temía al mal. Yo había escuchado, vio esa historia de que cuando alguien se les arrimaba aparecía el ángel de Jehová y las guardaba. Y las cuidaba. Yo creí en las historias de que incluso Dios las hace invisibles ante el enemigo. Amén. Y el enemigo no las puede tocar.
Porque es lo que dice la palabra. Si oyes mi voz, si obedeces la voz de Dios, si te sujetas a la palabra, no puedes temer de lo porvenir. Yo y mi casa serviremos a Jehová y listo. Amén. Tú y tu casa serán salvos y listos. Había una palabra, en ese tiempo, cuando yo era congregante, se escuchó una historia terrible. Y era una historia de verdad, quizás algunos de ustedes la escucharon, yo la voy a volver a repetir, para que ni el espíritu de rebelión o el pecado de rebelión y adivinación, autosuficiencia, esté en sus vidas. Había una jovencita cristiana donde la luz de Cristo resplandecía en ella. Al resplandecer la luz de Cristo, ella no pasaba desapercibida. Era una jovencita muy bonita y todo el mundo la miraba. Y nadie sabía qué es lo que tenía, que ella brillaba tanto. Y era la luz de Cristo con ella. Dice que ella tenía la rutina de todos los días pasar por un mismo lugar. Y ella pasaba todos los días por un mismo lugar para llegar a su casa. Y dice que habían 3 jóvenes de los que no te tienes que juntar, con los que no te tienes que juntar. 3 jóvenes que cuando la vieron la desearon. Y ellos dispusieron en su corazón violarla. Y dice que cuando ellos veían el horario, y la chica pasaba todos los días en el mismo horario, en el mismo lugar, e iba a su casa. Dice que cuando los jóvenes decidieron, dice, tanto que se la da de exquisita, pero mira lo bonita que es, que esto desearon en su corazón violarla, y ellos planificaron cómo lo iban a hacer. Dice, primero entras vos, y vos, dice, de ahí en más, nos levantás a nosotros. Tenemos que trepar y llegar a la ventana donde está su dormitorio. El diablo había planificado todo. Dice que ese era el día, esta jovencita hermosa pasó por ese lugar, se fue a su casa, y la ventana de su dormitorio daba al patio. Por ese patio, los jóvenes subirían y la iban a violar. Dice que cuando subió el primero gritó, dice, y los otros le decían de abajo, larga la soga, larga la cuerda. No, decían los otros, pero largale, y le gritaban acá hasta que el joven la larga, se suben los 2 y ese joven estaba aterrado. Cuando llegaron los 3, esta niña estaba bañada de sangre. Estaba totalmente bañada de sangre y ellos salieron disparando. Dice, alguien se nos adelantó, alguien la mató, está llena de sangre, y huyeron de ese lugar. Amén. Al otro día, la jovencita salió de su casa, pasó por el mismo lugar. Nuevamente la vieron estos 3 jóvenes que estaban aterrados. Dice, pero ¿cómo no la habían asesinado? Y hoy está caminando y vuelve de nuevo al colegio. Y del colegio vuelve a su casa. ¿Qué pasó? La sangre de Cristo la había bañado. Amén. Y ellos no pudieron tocar a esa jovencita. Amén. Y usted tiene que creerle a Dios, hermano. ¡Señor! Usted le tiene que creer al poder de Dios. Señor. He decidido en mi corazón nunca más manifestar un Dios que no es todopoderoso y que es débil. He decidido en mi corazón realmente revelar a la iglesia quién es el Dios que nosotros nos sustenta. Señor. Sí, Señor. Mi ley, gracias por el dato, hermano, lo estuve investigando. He pensado que quizás dentro de unos años más sí se puede legalizar el secuestro de niños y venta de órganos. ¿Lo escuché yo? Entonces, si usted no cree en el poder de Dios, usted no va a poder vivir encerrado en una burbuja. Usted tiene que creer
que usted está bajo otro gobierno, Amén. bajo otro señorío. Sí, Señor. Que hay un Dios todopoderoso, que hay ángeles, que ellos protegen tu vida y la vida de tu familia. Amén. Hermano, tenemos que volver a creer en el poder de Dios. Sí, Señor. Hay algo que muchas veces yo también, como para hacerlo más rápido, lo he dicho. Pero hay algo que tenemos que entender los cristianos. Dios no controla. Quien controla es el sistema. El control y manipulación. Deja de controlar a tu marido y deja de manipular, bruja del diablo. Porque muchos matrimonios se encargan, viste, de controlarse uno a otro, mientras que los niños o los hijos a quienes tienen que cuidar hacen desastre. Amén. Sí, ayúdeme un poquito. Ayúdeme, que tengo que pegar. Ayúdeme un poquito. El sistema babilónico es el sistema que controla. Dios no controla, Dios gobierna. Dios no controla. Dios te dio libre albedrío. El sistema controla, te ha puesto un GPS, te ha puesto un teléfono, decir ubicación actual, tac, y ya saben dónde viven. Y el auto viene y te trae al lugar donde vos pusiste, ellos te controlan. Y el control es manipulación. Y el que manipula es un hechicero o hechicera. Amén. Dios no controla. Dios te dio libre albedrío. Dios gobierna. ¿Entiendes? Amén. Dios gobierna. Y Él no ha perdido su autoridad. Jamás el enemigo te va a hacer nada si Él no lo autoriza. Amén. ¿Que te puede tocar el enemigo? Sí, por tu rebeldía, Amén. por tus decisiones. Sí, Señor. Pero Dios no perdió gobierno, no perdió soberanía. Dios no controla, Dios gobierna. Quien te controla es el sistema babilónico. Muchas veces estamos más enfocados en controlarnos que en instruir a nuestros hijos. Sí, Señor. Y uno como varón, como padre, tiene que tomar la responsabilidad de hacer su rol con fidelidad, con dignidad en su hogar. La mujer también. Y los hijos sujetos a la voz de los padres. Por eso nosotros tenemos que entender, en el nombre de Jesús, mi alma te alaba, eterno Dios, Amén. esta palabra. Pero los que me oyen vivirán tranquilos, sin sobresaltos ni temor de ningún mal. Aplaudan la palabra.